Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de registro de jornada o declaración de jornada del trabajador, exclusivo para clientes. Estoy segura que alguno de vosotros ya visteis parte de este contenido la semana pasada cuando hicimos una de nuestras propuestas abiertas de formación laboral para todo el mundo, en las que intentamos explicar un poco la legislación. Hemos querido crear un evento exclusivo para clientes, ya que nos gustaría explicaros cómo dentro de la legislación laboral hemos adaptado la solución de Visual Time para que se pueda hacer tanto registro de jornada como declaración de jornada del trabajador. La estructura, para los que estuvisteis, es más o menos la misma. Al principio vamos a hablar de legislación, de legalidad, hablaremos un poco de qué es la declaración de jornada del trabajador y luego nos extenderemos esta vez sobre todo en las cuestiones de qué diferencia hay con el registro de jornada y sobre todo ventajas y desventajas de fichar a tiempo, que es el registro de jornada, fichar a posteriori, que es la declaración de jornada, o usar un modelo mixto dentro de nuestra organización con Visual Time. Como siempre, al final del todo vamos a dejar una ronda de preguntas. Vamos a hacer un poco rápido esta primera parte porque sabemos que suele haber muchas preguntas y así que nos las podéis ir escribiendo en el chat y cuando acabemos de hacer la presentación iremos contestándolas. Por mi parte, no me queda más que presentar, como siempre, a mi partener en estas sesiones online, mi compañera Aina Roviras, nuestra Legal Counsel. Muchos de vosotros seguro que ya la conocéis porque es la persona que suele resolveros esas dudas legislativas que a todos nos surgen de vez en cuando. Ella va a hacer la parte legislativa y os dejo con ella. Muchas gracias a todos por asistir y espero que lo disfrutéis. Buenos días a todos, espero que se veáis y se me oiga perfectamente. Muchas gracias, Sonia, como siempre, por esta presentación, ya es una habitual entre nosotras. Y voy a empezar ya directamente con la parte de legalidad vigente para ambos modelos, tanto para el registro como para la declaración. Como ha adelantado Sonia, estoy segura que muchos de vosotros ya habréis asistido en la anterior sesión, así que voy a pasar muy rápido sobre estos conceptos. Si hay dudas de ellos, al final pues los responderemos. Para empezar, conceptos legales básicos. ¿Qué conceptos legales básicos son imprescindibles para la jornada de hoy? Hay que tener muy claros para poder hablar del registro y la declaración de jornada. Son tres. El primero es el registro de jornada como tal. Como todos sabemos, se incorporan a todos los trabajadores en 2019 y lo que prevé este estatuto es que los empleados deberán registrar diariamente su jornada, incluyendo el horario de inicio y el horario concreto de finalización del trabajo de cada persona. ¿Qué es importante tener claro aquí? Y estoy segura que todos tenemos claro que de aquí se desprenden dos conceptos, el tiempo de trabajo efectivo y las pausas o descansos. Como el registro de jornada, como esta frase un poco ambigua del sector de los trabajadores daba un poco de complicaciones en cuanto a la interpretación, se estipuló por los tribunales que lo que debe constar dentro del registro de jornada es el inicio y fin, es todo el tiempo de trabajo efectivo, es decir, todo ese tiempo que el empleado o la empleada está en su puesto de trabajo a disposición de la empresa y realizando las tareas para las que ha sido contratado o contratada. Si tenemos todo ese tiempo de trabajo efectivo, ¿qué más tiempos vamos a tener durante esa jornada que debemos registrar? Pues las pausas o descansos. Dentro de pausas o descansos tenemos, evidentemente todos tenemos en la cabeza pues, las pausas de fin de semana, la pausa entre jornada y jornada de un día para otro. Pues lo importante para hoy es tener en claro las pausas que se realizan durante la jornada diaria de trabajo, es decir, ese tiempo para la comida y ese tiempo para el bocadillo. Y luego ya entraremos en algún ejemplo, pero para tener las cosas básicas, el registro de jornada debe constar todo el tiempo de trabajo efectivo, lo que significa que todas esas pausas en las que no estamos en tiempo de trabajo efectivo deben no constar dentro del registro o declaración de jornada. Lo siguiente que vamos a ver hoy es llegados aquí, todos los sistemas que permiten registrar o fichar ese inicio y ese final de jornada son válidos de por sí. La respuesta es no, hay que tener cuidado porque la jurisprudencia es quien ha ido interpretando qué sistemas son válidos y qué tienen que cumplir
qué obligaciones hay que cumplir por parte de las empresas y los sistemas para que esos registros o declaraciones de jornada sean válidos. De hecho, es frecuente escuchar o ver noticias de referentes a que inspección está realizando visitas, inspecciones en empresas. Y la más famosa fue hace escasos meses a las Big Four, a las 4 consultoras más grandes que hay en España. ¿Eso qué significa? Pues que evidentemente hay sistemas de registro de jornada, pero hay que asegurarse que los sistemas que tenemos implantados cumplen con las obligaciones que ahora veremos. ¿Y cuáles son esas obligaciones? Para la empresa hay 4 que son fundamentales. La primera, y todos ya las conocemos seguro también, conservar los registros durante 4 años. La segunda obligación es poner a disposición del empleado el sistema de registro de jornada. Es decir, la empresa tiene la obligación de facilitar ese sistema de registro, pero es que además tiene también la obligación de facilitar una guía de uso o dar una información o una formación a los empleados sobre cómo usar este sistema de registro o de declaración de jornada. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero a que, por ejemplo, en muchas empresas sabemos que los convenios colectivos que les son aplicables determinan que el tiempo de descanso para el bocadillo puede considerarse tiempo de trabajo efectivo. Pongo este ejemplo porque genera muchas dudas y hay que ir siempre a mirar vuestro convenio colectivo a ver qué dice sobre los tiempos de trabajo. En estos casos, sigo con la explicación. Cuando se prevé que el tiempo del bocadillo, el descanso del bocadillo, sea tiempo de trabajo efectivo, significa que puede estar dentro de la jornada registrada y por lo tanto no hay que fichar una entrada y una salida. ¿Qué es importante aquí? Que la empresa forme o informe a los empleados y a las empleadas sobre cuándo hay que registrar, cuándo hay que fichar el inicio y el final de la jornada. Es decir, proporcionarles la información sobre esta pausa no debe ficharse, esta pausa sí debe ficharse y facilitarles una guía de uso del sistema. Por último, la última obligación de la empresa, estar atento al cumplimiento del registro de jornada y en caso de que las personas empleadas no cumplan con esa obligación que ahora veremos, requerirles para que las cumplan y tener siempre evidencias de que por parte de la empresa se están cumpliendo con las obligaciones legales. ¿Obligaciones para el empleado? Pues ya nos hemos adelantado. Realizar diariamente el registro. La obligación de registrar las jornadas del empleado porque es quien no tiene que hacer activamente esa introducción de los fichajes de la forma que sea conveniente en función del sistema que tenga instaurado la empresa. Y otra obligación es introducir todos los datos que se le pida en ese sistema de registro. En cuanto a los sistemas de registro, no existe un listado tasado que te diga qué características deben cumplir un sistema para ser válido o qué características deben cumplir. Ni existe un listado tasado de sistemas que son válidos o sistemas que no son válidos, sino que la jurisprudencia, como sabéis, siempre lo que hace es examinar caso por caso las características peculiares de cada caso y de cada sistema y su funcionamiento. Y entonces declarar si son válidos o no. De esas sentencias que hay hasta la fecha, lo que se puede deducir es que para que un sistema de registro, ya sea registro de jornada o declaración, sea válido, tiene que ser un sistema accesible, es decir, que permita a todos los empleados entrar de una forma sencilla, intuitiva y que permita realizar ese registro o declaración de jornada, tiene que ser objetivo y fiable, es decir, que se adapte a cada sector de actividad o a cada área determinada de la empresa, que se pueda garantizar una trazabilidad y que los datos sean objetivos, estén validados. Dicho esto, la siguiente la pregunta que nos vamos a hacer. ¿Y qué es la declaración de jornada? La declaración de jornada no es más que una forma de fichar, de realizar el fichaje de la jornada, pero que en vez de hacerse in situ, en el momento en que se realiza ese inicio y ese fin de jornada, se realiza a posteriori. Es decir, y para poner un ejemplo, pues nosotros entramos a trabajar hoy y la declaración de la jornada del día de hoy la podemos hacer mañana poniendo la hora en la que entramos y la hora en la que salimos. ¿Qué requisitos tiene que cumplir un sistema de declaración de jornada? Lo más importante siempre es que sea un sistema que permita al empleado colocar, detallar el horario de inicio y el horario de finalización de su jornada. Es decir, los sistemas en que te vienen horarios estándares o que te vienen ya preconcebidos por la empresa y que el empleado solo tiene que hacer un check y validar, no serían correctos.
lo que tiene, puede haber esa opción, puede haber la opción de automatizar y de darle al empleado un horario teórico que tenga que aceptarlo, pero lo importante es que el empleado pueda o bien aceptar o pueda colocar un horario diferente, es decir, que pueda escribir que entró a las 08:05 y salió a las 13:33, si es el horario que realmente ha realizado. ¿Qué dicen los pronunciamientos jurisprudenciales sobre el sistema de declaración de jornada? Porque ya hay sentencias que entran a analizar estos sistemas de declaración de jornada. Pues los han declarado válidos porque consideran que al final, como se decía, con ese requisito que debemos cumplir, la acción siempre descansa sobre el empleado. Es decir, es el empleado quien detalla esa hora de inicio o esa hora de finalización y por ello es lícito porque da la posibilidad de reflejar la jornada real realizada, incluyendo las horas extraordinarias y las horas ordinarias. Se considera un sistema objetivo y fiable porque también tiene trazabilidad y lo importante es que no se considera en ningún momento que la persona empleada deba sentirse coartado a no escribir la realidad, sino que al final el sistema de registro y el sistema de declaración permiten esa acción del empleado y por ello son válidos los dos. Y llegados aquí, ¿qué diferencias hay entre un sistema de registro de jornada y un sistema de declaración de jornada? Pues vamos a ver en pantalla una tabla comparativa entre los dos sistemas y podremos ver que hay aspectos comunes y aspectos que son diferentes. Para empezar con los aspectos comunes para ambos casos, quien realiza el fichaje siempre va a ser el empleado, ya lo hemos repetido, que es lo imprescindible y necesario, pero aparte de esto, ¿qué más aspectos en común tenemos? Pues que en ambos casos se permite fichar el teletrabajo, se pueden crear alertas para evitar desviaciones en ambos casos también, y se pueden modificar los fichajes realizados y quedando siempre una trazabilidad de esas modificaciones que se han realizado. A grandes rasgos, ¿cuáles son las diferencias entre los dos sistemas? A la hora de introducir esa información, pues con el registro de jornada, evidentemente se hará en ese mismo momento en que se registre la jornada y solo se introducirá el fichaje de entrada y salida. En cambio, en cuanto a la declaración de jornada, como ya hemos adelantado, se puede hacer a posteriori, no se hace en el mismo momento y hay que introducir manualmente esa franja de trabajo que se ha realizado. El hecho de que se tenga que hacer a posteriori comporta que no haya un límite para fichar, como si pasa con el registro de jornada. ¿A qué nos referimos con límite? Pues que evidentemente si debes realizar ese registro de jornada, habrá que hacerlo en el momento que se entra, con lo cual no tienes más tiempo para fichar que ese. Pero, en cambio, en la declaración de jornada no hay un límite para realizar esa declaración, lo podemos hacer al día siguiente o al segundo día siguiente, pero lo que hay que tener claro es que en Visual Time lo que te va a saltar seguro va a ser un aviso en el que te diga que tienes tantos días sin declarar esa jornada, para que siempre lo tengamos claro. También otra diferencia, pues en tema de fichajes olvidados, evidentemente en declaración de jornada no puede haber fichajes olvidados porque no tendría mucho sentido y estos sí que existen en el registro de jornada, cuando un empleado o empleada se olvida ese fichaje y tiene que realizarlo a posteriori. Y para mí las diferencias más importantes son las dos que vamos a ver ahora, y es que el manager debe aprobar la declaración de jornada realizada por el empleado o por la empleada, y en cambio en el registro de jornada el registro va automáticamente sin que el manager tenga que hacer ninguna actuación. En cuanto al cálculo automático, evidentemente el registro de jornada, como es un sistema que se hace in situ y que cada día tenemos el reflejo real del registro de los empleados, hay un cálculo automático de las jornadas y cada día tendremos esa información real a tiempo de cómo los empleados están realizando sus registros, si hay quien no ha realizado el registro o quien no lo ha realizado en horario que no tocaba. Eso lo podremos ver a tiempo real cada día. En cambio, en la declaración de jornada, al ser a posteriori, es verdad que esa aprobación, ese cálculo automático va a tardar un poco más en aparecernos. Y eso sí, cuando nos aparezca, pues podremos realizar también aprobaciones automáticas de los fichajes que vayamos recibiendo por parte de los managers. A grandes rasgos, para hacer como una conclusión definitiva, similitudes entre los dos sistemas son legalmente válidos porque en los dos sistemas es el empleado quien realiza la acción de fichar la jornada. Diferencias muy importantes y que hay que tener muy claras a la hora de determinar qué sistema nos adecua más a nuestra empresa o a nuestro área.
El sistema de registro de jornada se hace automáticamente y en cambio el sistema de declaración deberá pasar por un check, por una validación por parte del manager, y siempre que tengamos el registro de jornada veremos los cálculos y los saldos de una forma real, a tiempo real, y en cambio con la declaración de jornada este cálculo automático puede demorarse con los días en función de cuándo se realice la declaración de jornada o cuándo tengamos establecidos esos tiempos para realizar la declaración de jornada. Y llegados aquí, la siguiente pregunta es: ¿por qué no contar con ambos sistemas si los dos pueden venir bien a nuestra empresa? Bueno, en este momento en el que Aina nos ha hecho esa explicación práctica legislativa de cómo debemos diferenciar y entender el registro y la declaración de jornada, vamos a hacer ahora el camino de la productividad. Vamos a andar esa parte en que nosotros que utilizamos Visual Time para nuestro registro de jornada, ahora cómo podemos adaptarnos con esta nueva solución que nos ha proporcionado nuestro área de I+D, o cómo precisamente podemos sacarle el máximo partido. En este caso hay una cosa que para mí es fundamental, y es entender las ventajas, las desventajas de cada uno de los tres sistemas que hemos dicho antes. Hemos comentado que está el sistema de fichaje en tiempo, que es el de registro de jornada, el sistema de fichaje a posteriori, que es lo que Aina comentaba ahora como declaración de jornada, y el sistema mixto. ¿Qué quiere decir el sistema mixto? En el que en una misma empresa podemos tener empleados que usen el sistema a tiempo, el registro de jornada, o el sistema a posteriori, la declaración de jornada. Ventajas y desventajas de cada sistema. Os hemos puesto unas cuantas. Voy a intentar ser sucinta para no complicarlo, porque sí que viene cierto que aunque son muchos conceptos muy rápidamente, realmente es bastante sencillo cuando se entiende. El registro de jornada o el registro a tiempo, todos sabemos sus ventajas porque todos usamos Cegid Visual Time, así que no me voy a extender. El registro es 100% automatizado, la veracidad del fichaje la da que el empleado en un solo clic realiza el fichaje, el cálculo de las bolsas es instantáneo, y el manager pues lo único que tiene que hacer es estar atento a estas alertas que nuestro equipo de consultoría ha parametrizado, pues si alguien no ha entrado dentro de la hora en la que tenía que entrar o del periodo de tiempo que tenía que entrar, etcétera, etcétera. Obviamente, cuando usamos el sistema de fichajes olvidados para cuando a alguien se le olvida fichar, es algo bastante habitual cuando trabajamos con un grupo de personas, que en algún momento se nos olvide. ¿Qué pasa? Si miramos desde la misma perspectiva, que es la declaración de jornada, el sistema práctico de uso es que al final del día el empleado entra en nuestra aplicación. Como veis, aquí os hemos puesto algunos pantallazos de la aplicación, en este caso del manager, luego veremos también cómo lo hace el empleado. Entra en nuestra aplicación, registra los horarios que ha trabajado y le da a validar. ¿Qué pasa entonces? Le llega esa notificación al manager, que es el que tiene que aprobar esa jornada. Entonces, ¿aquí qué hace el manager? Aprueba esa declaración de jornada y además, obviamente, está pendiente de las alertas que puedan surgir. ¿Cómo hemos diseñado esta solución para que esto no sea un caos de alertas? Si bien es cierto que cuando hay múltiples notificaciones, a veces nos es muy difícil diferenciar entre lo urgente, lo prioritario y lo importante. Entonces, hemos querido que la solución fuera lo más práctica posible dentro de que aúne ambos sistemas de fichaje, así que cuando un manager tiene muchas declaraciones de jornada y debería ser fácil no tener que ir aprobándolas una a una, como veis aquí en la pantalla. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay una manera de aprobarlas masivamente solo en el caso de que esos registros cumplan los requisitos de parametrización que se habían establecido. Por ejemplo, nuestro requisito de parametrización es que nuestros empleados tienen que hacer 8 horas entre las 8 de la mañana y las 8 de la tarde. Si los fichajes que se han realizado están dentro de esos criterios que ya se han parametrizado, como sabéis, por parte de nuestras compañeras de consultoría, ese fichaje
se puede aprobar masivamente. ¿Qué quiere decir eso? Que como veis aquí, en este caso el manager que va a aprobar los fichajes ha visto que los que cumplen y los que no cumplen, entonces ha seleccionado todos los que cumplen con los requisitos parametrizados y los va a aprobar o los va a rechazar en el caso de que hubiera alguna cosa que no le cuadrara. En este caso vemos cómo lo rechaza, pero podría ser perfectamente que le diera el botón de aprobar y se aprobarían todas. Como decía Aina, una de las cuestiones es que no hay un cálculo automático per se de la bolsa de horas porque necesitamos que el manager lo apruebe. También es cierto que en cuanto a la visibilidad de las actividades a tiempo real, obviamente todo lo que se ficha a posteriori no te lo da. Por ejemplo, muchos de vosotros usáis la modalidad hybrid que nos permite el control de aforo en las oficinas. Si no tenemos un fichaje en tiempo real, nos es mucho más complicado controlar el aforo dentro del aplicativo o saber en ese momento quién está teletrabajando porque va a fichar al final de la jornada. O, por ejemplo, algo mucho más práctico y muy importante sobre todo para las empresas y las industrias, es que si no sabemos quién está in situ en la empresa, no podemos sacar ese informe de emergencias que nos permite hacer una evacuación rápida. Si bien es cierto que cada sistema tiene sus pros y sus contras, nosotras, desde la perspectiva legal, pero también de la perspectiva práctica, hemos llegado a la conclusión, y así se ha implementado la solución, de que el sistema más productivo, más provechoso para las organizaciones es el sistema mixto. ¿Qué quiere decir? Que tengas empleados que fichen en tiempo con el registro de la jornada y que tengas empleados que por su actividad puedan fichar a posteriori con la declaración de jornada. ¿Por qué? Porque el registro se adapta a las necesidades y circunstancias de cada área o de cada empleado, como lo decidan los managers. No es el empleado y el manager el que se tienen que adaptar a la solución. Como vosotros sabéis, en Visual Time siempre estamos innovando en relación a todas aquellas apreciaciones que nos hacéis llegar, y esta es una de ellas. Si tenemos empleados que, por ejemplo, van a fábrica y necesitamos que fichen desde un terminal todos los días, lo más fácil es que usen el registro, pero luego tenemos otro tipo de empleados que se pueden mover mucho, entonces es mucho más complicado que lo hagan. Otra de las ventajas que tiene un sistema mixto es que reduce muchísimo las solicitudes de declaración de jornada. ¿Por qué? Porque solo declaran la jornada las personas que realmente necesitan declarar la jornada y solo lo tienen que aprobar sus managers. No todos los managers ni todas las personas tienen que declarar la jornada. Eso hace que se minimicen las notificaciones de declaración. La idea básica del sistema mixto es que tenemos un empleado, un sistema, y que esto nos permite cada vez adaptarnos más a las necesidades no solo de la empresa, sino de las propias áreas y de los propios empleados. Os hemos explicado un poco las ventajas y desventajas, pero habría que mirar también realmente cuál es la experiencia de nuestro empleado en esta situación, porque al final, como os decía Ina, legislativamente y legalmente es responsabilidad del empleado realizar el fichaje. Nosotros tenemos que comunicarles y hacerles partícipes de que es su responsabilidad, pero sí que es cierto que si la empresa elige sistemas que se adaptan a las necesidades de los empleados, pues es mucho más fácil, es mucho más fácil para ellos no perder tiempo en ellos. Como bien sabéis, nosotros somos grandes defensoras del portal del empleado por la accesibilidad, la visibilidad y la transparencia que muestra en este sentido. Entonces, en cuanto a relación al control horario, pues desde cualquiera de los dos sistemas, tanto el de declaración de jornada como el del registro de jornada, se puede fichar desde el portal del empleado, quedando reflejado. Aquí veis un resumen de, por ejemplo, lo que vería un empleado, que el sistema que se le ha elegido es el sistema de declaración de jornada. En este caso, a este empleado que hemos puesto de ejemplo, le faltarían pues 6 días por declarar en este mes. Ya ha declarado 5 y tiene 3 pendientes de aprobar. Es lo mismo que ver
como veis en la parte derecha, en el segundo móvil, es lo mismo que está viendo aquí. ¿Cómo hemos intentado facilitar todo esto en cuanto a la relación de experiencia de empleado? Hemos utilizado un sistema global que todo el mundo entienda, esté donde esté. Es el sistema de colores que se usa para los semáforos. En este sentido, nos ha parecido, y hemos hecho varios test con ello, que la experiencia de usuario es muy fácil porque todo el mundo entiende que el rojo es que no se ha declarado, el amarillo es que se ha declarado pero está pendiente de validar, y que el verde es que se ha declarado, está validado y está todo ok, como veis aquí en la parte derecha. Entonces, para el empleado es muy fácil saber qué le falta, qué no le falta, tanto en el dashboard, en la pantalla principal, como en la pantalla de declaración de la jornada. Obviamente, como veis aquí, introducir los fichajes también es muy sencillo. Como sabéis, los fichajes trabajan en la declaración de jornada. En este sentido, vamos a hablar un poco de la declaración de jornada porque sé que todos tenéis muy claro el registro de jornada. En la declaración de jornada los fichajes funcionan en parejas, o sea, se registra el inicio y el final. ¿Cuántos inicios y cuántos finales se registran? Pues tantos como se necesiten. Si nuestro empleado hace 2 descansos durante su jornada laboral, el del bocadillo y el de la hora de comer, pues tendrá que registrar esas parejas de fichajes de cuando entra a trabajar antes y cuando se va a comer el bocadillo. Cuando entra y a trabajar otra vez y cuando se va a comer. Y al final, cuando vuelve a entrar a trabajar y cuando se marcha definitivamente. Es simplemente introducir un sistema de fichajes, como veis aquí nuestra área de I+D lo ha intentado generar de la forma más sencilla posible, simplemente hay que ir introduciendo los números y obviamente dentro del propio sistema se puede registrar si se está haciendo teletrabajo o se está trabajando presencialmente en la organización. Es muy importante ahora también, y voy a volver aquí, que entendamos que así como la experiencia de usuario para el empleado tiene que ser buena para que no gaste mucho tiempo en estas gestiones, sino que gaste su tiempo en las tareas que realmente competen a su puesto de trabajo, pero también la del manager. Precisamente, como os decíamos, cuando uno de nuestros empleados gestiona equipos, las acciones que tiene que hacer dentro de la declaración de jornada, que son más que las acciones que hace con el registro de jornada automatizado, deben ser sencillas. Como os explicaba antes, uno de los paradigmas en el desarrollo de esta declaración de jornada ha sido facilitar a los managers la aprobación de todas aquellas declaraciones de jornada que cumplen perfectamente con los requisitos que se ha preestablecido en la empresa. Y aquí hacemos un paréntesis, y es, ¿cómo sabemos qué cumplen o qué no cumplen? Yo creo que todos los que ya habéis participado en alguno de estos eventos con nosotras, somos bastante implícitas en el hecho de decir que todas las empresas deben contar con una política interna de gestión del tiempo. Y en esta política interna es donde viene reflejado pues todas estas cuestiones. Si tenemos horario flexible, como os decía antes, dentro de qué horas y qué horas se puede trabajar, cuánto tiempo hay que trabajar. Esto es lo que se parametriza en la solución y lo que luego el manager puede ver como aprobaciones masivas que cumplen con los requisitos o que no lo cumplen. Obviamente, también puede seguir entrando desde su portal del manager a su equipo y ver, pues en este caso hay un ejemplo, si hay algún desajuste o no hay algún desajuste, los fichajes del día, toda esa información también puede seguir viéndola si contamos que hace declaración de jornada. Obviamente con el registro de jornada no cambia nada, el manager sigue haciendo las acciones que hacía. Es importante para nosotras que quede claro que, como os decía Ina, legislativamente el valor que tiene la declaración de jornada o el cambio que tiene la declaración de jornada es mínimo, ya que la legislación que afecta al registro y la de la declaración es la misma. Sin embargo, la predisposición a usar un sistema mixto es facilitar el trabajo tanto a recursos humanos como a los managers, como obviamente a los empleados. Es adaptar cada vez más la solución a las posibles necesidades que os puedan surgir.
Lo vamos a dejar aquí, vamos a lanzar el turno de preguntas porque he visto algunas preguntas, sobre todo mientras mi compañera Aina os hacía la explicación, que tienen mucho que ver con temas que hemos tratado y que me gustaría explicar específicamente. Así que os animo a que ya podéis empezar a poner las preguntas en el chat y nosotras las iremos leyendo dentro de nuestras posibilidades, que siempre sabemos que hay muchas opciones. Vamos a empezar un poco por las de más arriba. Yo voy a ir desglosando algunas. La primera que he visto y que me parecía muy interesante preguntaba sobre qué recomendamos para el área comercial. Entiendo que un área comercial que tiene que salir mucho de la oficina, para que nos entendamos. Un área comercial que está muy fuera de la oficina. Entiendo que lo que nos preguntabais es ¿qué sistema es el mejor para el área comercial? El área comercial es un área compleja. ¿Qué quiero decir con esto? Todos los que sois visualizadores sabéis perfectamente que cuando tenemos en una empresa comerciales, persona en planta, persona en almacén, personas en oficinas, más o menos todo el mundo tiene un puesto de trabajo definido, una localización definida. Por ejemplo, la gente que está en planta o que está en los almacenes tiene que ir todos los días al trabajo. Entonces es mucho más sencillo para ellos usar el registro de jornada. La gente que está en oficinas realiza su trabajo, por lo general, en la oficina o en casa. O sea, tiene un tanto por ciento de teletrabajo que ha desarrollado que ha negociado, perdón, con la empresa, pero al final está o en un sitio o en otro, pero más o menos su horario de disponibilidad es el mismo. Y luego llega ese gran balón a abrir, que es el área comercial, que por lo general suele ser un área que está disponible durante un horario muy amplio porque bueno, siempre está esperando llamadas de clientes o está haciendo visitas. Claro, entonces se tiene que adaptar un poco a lo que le piden, no a un horario preestablecido. Precisamente el área comercial, en nuestra opinión, es una de las áreas que consideramos que la declaración de jornada le puede venir mejor. ¿Por qué? Porque no es muy práctico que nuestro comercial, en este caso, que tiene que hacer varias visitas, que tiene que ir de un sitio a otro, que aparte luego tiene que coger el teléfono en algún momento porque le está llamando un cliente potencial, esté todo el rato pendiente o preocupado de fichar, de entrar en la aplicación y, ostras, voy a fichar, ostras, voy a volver a fichar, porque claro, si no ficho ahora tengo que fichar con un fichaje olvidado por registro de jornada. No, si nuestro comercial al final del día, cuando va a desconectar el móvil, puede meter los fichajes, es mucho más sencillo para él y le genera muchísima menos ansiedad en ese sentido. Entonces, también para el manager es más fácil ver que ha cumplido con su jornada laboral. Entonces, quizás sea una de las áreas a las que más recomendaríamos una declaración de la jornada. No solo los comerciales, en nuestra humilde opinión, no solo los comerciales que, como os decía, salen de la oficina y van a hacer visitas fuera, sino también los comerciales que por su desarrollo estén mayoritariamente la mayor parte de su tiempo, tanto en oficina como en su domicilio, pero que también tienen que estar pendientes del teléfono en muchos casos. Entonces, tanto para unos como para otros, el sistema de declaración de jornada, precisamente para ese área, a nuestro parecer sería el que facilitaría más la vida a todos los implicados, tanto a managers como a los propios empleados. Había otra pregunta bastante interesante sobre los fichajes. Si un trabajador tiene algún fichaje impar por olvido y no hace esa declaración de jornada, le informa a recursos humanos, la persona de recursos humanos puede poner ese fichaje a mano. Un trabajador con la declaración de jornada no puede tener fichajes impares. ¿Por qué? Si tú vas al sistema, vamos a volver un segundo, dejadme que os enseñe. Si tú vas al sistema y metes las 10.00, pero no metes las 17.00, en este caso, el sistema no te lo va a dejar guardar. Con la declaración de jornada no puede haber fichajes impares. Se ficha siempre de entrada y salida, entrada y salida. Entonces esto no puede pasar.
no sé si te contesto a la pregunta, pero con la declaración de jornada en realidad no deberías ir a recursos humanos porque ya directamente la aplicación no te va a dejar hacer. Había otra pregunta que también me parecía muy interesante. Si quieres, Sonia, contesto yo una que veo que es para mí y así nos vamos turnando. Hay una pregunta que hace referencia a los empleados que no tienen móvil de empresa y cómo, qué encaje legal tiene esto. La jurisprudencia se ha pronunciado en varias ocasiones que no se puede obligar al empleado a utilizar su móvil personal para la instalación de aplicaciones de registro de jornada. Esto no significa que si el empleado lo desea porque le parece más fácil y se muestra de acuerdo y las dos partes lo pactan, y en mi caso yo recomendaría siempre dejarlo por escrito, entonces sí se puede usar, siempre que haya una aceptación de las dos partes. Pero es verdad que la jurisprudencia es bastante taxativa en eso, con lo cual no se puede obligar a los empleados a usar su móvil personal ni para instalar una aplicación de registro de jornada, ni para instalar una aplicación de geolocalización, ni nada por el estilo. Es más fácil que se utilice en estos casos un móvil de empresa o un enlace o alguna otra forma de realizar ese registro de jornada que no sea a través de la app del móvil. Seguimos. Había preguntas también relacionadas con cuánto tiempo se tiene para declarar la jornada. Como hemos visto en alguna de las pantallas que os hemos puesto aquí, el trabajador dentro de su dashboard, cuando entra a la aplicación, lo primero que ve es los fichajes o las declaraciones que tiene pendientes. Esto cuando salta automáticamente esa alerta o esa pantalla en la que os poníamos aquí, declaración de jornada, faltan 6 días por declarar este mes. Si yo, por ejemplo, hoy no hiciera mi declaración de jornada, mañana ya me saltaría en esta pantalla de inicio, faltan 7 días por declarar este mes. O sea, al día siguiente ya te avisa de que no lo has declarado. Obviamente dentro del día no, pues porque aún tienes tiempo de hacerlo, pero justo al día siguiente ya nada más entrar en tu declaración de jornada verías, te falta un día. Hay otra pregunta que también tiene relación con la aplicación, con la solución, y es que si el mismo trabajador puede utilizar un sistema híbrido. Esto fue una duda que nosotros también nos planteamos al diseñar el producto y realmente decidimos que un trabajador tenía que tener un solo sistema. ¿Por qué? La explicación es muy sencilla. Cuando un mismo trabajador tiene diferentes sistemas, los fichajes que realmente convergen vienen de lugares distintos. Entonces, es mucho más difícil para managers y recursos humanos hacer un seguimiento y garantizar que se está cumpliendo, en todo caso, con las obligaciones que os decía antes, Aina, tanto por parte del empleado como por parte del manager y la empresa en este sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un trabajador que está entre, no sabemos si lo mejor es la declaración o el registro, porque tenemos que darle cierta flexibilidad, pero no siempre la necesita, nuestra recomendación es que haga la declaración. Si tenéis un trabajador que que no va a necesitar la declaración, pues porque tiene que venir a la oficina siempre en el mismo horario, tiene que hacer atención al cliente, está en industria y no va a necesitar nunca esa flexibilidad, obviamente el registro de jornada es el mejor sistema. Pero si tenéis un trabajador que siempre estáis en la duda porque creéis que podría necesitar en algún momento la declaración de jornada, obviamente la declaración de jornada cumple con el registro de jornada. Entonces siempre es más recomendable que le deis esta opción. Ya os decimos que es un empleado, un sistema, pero se puede parametrizar para que incluso si dentro de vamos a poner vuestra área comercial, dentro de vuestra área comercial tenéis un empleado que realmente necesita la declaración, pero luego tenéis una administrativa comercial que siempre está en la oficina, que está en la misma área, que tiene el mismo manager, pero que no tiene las mismas labores, que haga el registro de jornada. No sería ningún problema. ¿Había alguna pregunta más, Aina? Sí, hay otra pregunta que me gustaría contestar
porque puede que a lo mejor con la explicación no haya quedado o claro o no, cree dudas y genere dudas. Preguntan sobre el tema de que la declaración no sea inmediata y que qué pasa si inspección nos pide ese dato y no lo tenemos. Cuando nos referimos a que la declaración de jornada no es en tiempo real, no es inmediata, significa que si el empleado realiza la declaración de jornada el día posterior, pues el día, por ejemplo, vamos a poner ejemplos que a lo mejor se entiende mejor. Un martes, estamos en un martes y el empleado hace la declaración de la jornada del martes el miércoles. Evidentemente, el martes por la tarde el manager no tendrá automáticamente ese saldo o ese cómputo de horas en tiempo real, sino que lo tendrá el miércoles cuando el empleado realice la declaración de jornada. En realidad esto no es un problema porque ya hemos dicho que al día siguiente, cuando no se ha realizado la declaración, nos sale un aviso y nos indica cuántos días nos falta para hacer la declaración, con lo cual vamos a pensar que las personas empleadas no estarán una semana entera o 2 semanas para realizar las declaraciones de jornada, porque en tal caso les habrán saltado avisos, nosotros tendremos avisos y se podrá comunicar y decir, por favor, hay que cumplir con la obligación de registrar diariamente la jornada, con lo cual este concepto que decimos nosotros de que no es automático ni instantáneo no afecta para inspección si nos pide los datos, porque estamos suponiendo siempre que el empleado va a cumplir con sus obligaciones y que en caso de que no lo cumpla, como hay muchos avisos para el empleado y para la empresa requerirá al empleado para que los cumpla y por lo tanto al día en sí, en tiempo real, no se tendrán los registros, pero sí que se tendrán al día siguiente, con lo cual si viene inspección tendremos esos datos y no habrá ningún problema o inconveniente. Nos quedan muchísimas preguntas. Vamos a intentar aglutinar las que tienen relación para cerrar este webinar. Antes de decir esto, quiero deciros que algunas de las preguntas que nos hacéis es, vale, nosotros ya tenemos nuestro Visual Time parametrizado, si ahora nos interesaría, no os preocupéis porque en el caso de interesaros la declaración de jornada, nuestro área de consultoría sabe perfectamente cómo parametrizarla, no sería un problema, simplemente es bueno, que comencemos un proyecto para activaros esta declaración de jornada. Si bien es cierto que algunas de las preguntas vienen en cuanto a los fichajes olvidados, podemos entender la similitud que parece que tienen los fichajes olvidados con la declaración de jornada, pero hay una cosa muy importante que tener en cuenta y es que un fichaje olvidado no se puede, es una herramienta que os pone CGP a disposición precisamente para evitar problemas en cuanto al día a día de los empleados, ya que es muy fácil que a cualquiera un día se nos olvide el fichaje, pero no puede ser recurrente. No se puede fichar todos los días con fichaje olvidado. Sin embargo, la declaración de jornada, que es el fichaje a posteriori, ambos son fichajes a posteriori, obviamente, porque el fichaje olvidado no se hace a tiempo. La declaración de jornada no te está dando una solución porque un día se te ha olvidado fichar, te está dando una solución para que al final de la jornada tú realices todos los fichajes dentro de la aplicación y los envíes, sin tener que preocuparte de nada más. Sí que es cierto que hay muchas preguntas relacionadas con esto. Tener muy en cuenta que si tenéis un empleado que está fichando todos los días con fichajes olvidados, lo que deberíais hacer es poneros en contacto con él para decirle, perdona, este no es el sistema, os hemos implantado un sistema de registro de jornada, entendemos que como personas algún día se te puede olvidar, pero no lo puedes usar todos los días. No lo puedes usar todos los días porque cada fichaje olvidado conlleva una alerta, conlleva dentro del programa conlleva unas alertas que van a cargar a los managers, a recursos humanos de trabajo que es innecesario porque para ese empleado has elegido registro, no has elegido declaración. Otra de las preguntas que surgía es, hay gente que viaja, gente que está en el extranjero, managers que están en el extranjero, la aplicación puede estar en inglés, no hay ningún problema. Para toda esta gente que viaja, si se le olvida con la declaración de fichaje introducir un fichaje un día o tarda 3 o 4 días, pues obviamente tendría esta notificación que os hemos puesto aquí de declaración de jornada, pero no pasaría nada. Quiero decir, si tarda 2 días en fichar,
pues tampoco sería un problema. Y la última que os quería decir, porque básicamente me parece que todas van en torno a los comerciales, los viajes, es una pregunta que habla sobre cómo se entiende el descanso del almuerzo, y quizás Aina aquí lo pueda explicar un poco mejor. Os la leo para que todos reflexionemos un poco sobre ella. En la declaración de jornada se entiende que los descansos de almuerzo y desayuno ya se incluyen de forma implícita. Vale, los descansos de desayuno y de comida, de almuerzo, están implícitos por el hecho de que, como fichas los fichajes en pares, como os he dicho antes, claro, si tú, por ejemplo, introduces de las 8 de la mañana a las 10:30 y luego de las 11 de la mañana a las 2, esos dos fichajes pares ya están creando de por sí una pausa para, en este caso, el desayuno. Entonces, tampoco debería tener que generar un problema. Como os ha dicho antes Aina, es fundamental, ya no solo legislativamente, sino también prácticamente. Si vosotros le decís a vuestros empleados que fichen al entrar a las 8 de la mañana y que fichen al salir a las 6 de la tarde, pero que no fichen nada más, no fichan descansos, estáis teniendo un empleado con una jornada de 10 horas diarias, con las horas extra que esto implica. Entonces, la solución lo que hace ya es poneroslo fácil. No es que fiches las pausas, es que fichas el tiempo de trabajo efectivo siempre, tanto en el registro como en la declaración, y eso es lo que queda estipulado. Precisamente eso es lo que le da veracidad a poder tener un sistema que tiene las dos variantes, que es mixto, que siempre se basa en que tanto el registro como la declaración ficha el tiempo de trabajo efectivo de la manera más fácil posible, pero ficha el tiempo de trabajo efectivo. No nos queda tiempo para mucho más. Hay muchísimas preguntas. Como siempre, los que nos conocéis sabéis que tenemos un email que se llama visualtimecompliance@cegid.com. Ahora os lo escribimos en el chat. Nos podéis escribir a las preguntas que consideréis en este email. También, obviamente, podéis, con los consultores con los que tengáis relación, si tenéis algún proyecto abierto, también podéis hacerles cualquier tipo de pregunta. Intentaremos contestar, en nuestro caso, lo más rápido posible. Os pedimos un poco de paciencia porque siempre hay muchas preguntas y a veces tardamos unos días en contestar a todas, pero os contestaremos a todos. Muchas gracias a todos por asistir a este evento, a este webinar. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en poneros en contacto con cualquier persona de nuestra organización que os lo solucionarán. Y si tenéis dudas legislativas, como os he puesto en el chat, no dudéis en escribirnos a este email que nosotras os contestaremos. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y que tengáis muy buen día. Gracias. Muchas gracias a todos.